Mente Fuerte, con la licenciada especialista María Sánchez. Hola, hola. Reciban un cordial saludo de quien les habla, su amiga licenciada especialista María Sánchez. Marita para mis muy queridos amigos, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Lima, en Perú. Bienvenidos radioescuchas del mundo. Feliz y agradecida por este nuevo programa donde tenemos como invitado al escritor venezolano Heberto José Borjas, abogado, profesor de inglés, traductor, actor, ganador de múltiples premios y autor de diversas obras como El relato de los duendes en mi casa, la novela Los hermanos mayores y su más reciente publicación Las verdades cuadradas. Bienvenido. Hola María, espero que estés bien. Te saludo desde Medellín, Colombia, y te deseo a ti y a todos los oyentes en este comienzo de año 2022 un venturoso ciclo de 365 días, muchas buenas experiencias, buena salud, trabajo, evolución, y bueno, quiero también darte las gracias por invitarme a tu espacio. Muchas gracias por tus buenos deseos y te los reitero. Para ti que sea también un año de muchísimos éxitos. Además de escritor, eres abogado, profesor de inglés, traductor, actor. ¿Cómo compaginas todas esas actividades? ¿Con cuál te sientes más a gusto? Yo creo que a mí la vida me ha llevado a realizar varias actividades y a poder ganarme la vida con ingresos que vengan de diversas actividades. Creo que es debido a mi naturaleza curiosa. Creo que ese talante curioso e inconforme que siempre me ha caracterizado, a pesar de que, bueno, desde niño siempre fui muy tímido, me ha llevado a querer saber y a querer conocer y saber cómo ejecutar oficios diversos. No me he quedado nunca contento con hacer una sola cosa, y por eso es que en mi hoja de vida o currículum aparecen tantas actividades diferentes. Yo no sé cuál de todas me satisface más, porque cada una corresponde a una faceta de quien soy yo, que es diferente de las otras. Digamos que el Heberto escritor es por supuesto la consecuencia del Heberto lector, es decir, ese Heberto que prefiere estar en un lugar callado, que no le tiene ni miedo ni pavor ni asco a la soledad. Yo no tengo problema en estar solo, porque siempre estoy haciendo algo, o leyendo o escribiendo, o ahora más recientemente practicando guitarra, porque estoy haciendo estudios de guitarra. De modo que ese Heberto que escribe es ideal para tomarse un café con un libro, por ejemplo, en algún lugar que no sea tan ruidoso. Pero el Heberto actor es un Heberto más farandulero, más sociable, que no tiene temor de expresarse oralmente, ¿no? Y el profesor es el Heberto al que le gusta transmitir conocimiento. Así que todos se compaginan, todos se complementan, todos me llenan de una manera diferente. Eres venezolano, actualmente te encuentras viviendo en Medellín, Colombia. ¿Por qué ese país y no otro? La vida nos llevó a mi esposa y a mí a elegir Colombia porque en ese año 2009-2010 sabíamos que queríamos emigrar porque queríamos estar casados en un país que nos diera las condiciones para poder formar una familia y para sentir que había sensación de esperanza y de que podía haber futuro, ¿no? Un futuro próspero para nosotros. Entonces Colombia era la opción más cercana de estar fuera de Venezuela, pero estar allí a la mano, tener el país ahí a la mano por si nos daba la añoranza de la tierra y querer viajar para visitar parientes, a nuestros padres, amigos, etcétera, como en efecto así lo hicimos durante los primeros años de nuestra emigración. Entre los años 2010 y 2015, que fueron las últimas navidades que pasamos en Venezuela, sí viajábamos todos los años, y de hecho había años en que viajábamos un par de veces. Yo tengo ya 4 años que no viajo a Venezuela. La última vez que viajé fue ya casi 5. Fue comienzos del 2017, el primer trimestre del 2017. Y en el caso de mi esposa creo que 2015 fue la última vez, o 2016, la última vez que ella fue a Venezuela. Así que claro, Colombia era el país más cerca
y más parecido a Venezuela, esa era la impresión que teníamos, para poder emigrar. De hecho, fuimos a Bogotá a reconocer la ciudad, a tomarle el pulso, nos gustó, y después de ahí hicimos el plan de emigrar. La pregunta obligada que no puede faltar en ninguna entrevista: ¿cómo te inicias en la escritura literaria? ¿Cuáles son tus inicios? Mis inicios como escritor creo que empiezan en la adolescencia. A los 15, 16, 17 años recuerdo haber escrito mis primeros intentos de relatos. Fueron relatos inconclusos y de hecho no recuerdo muy bien las tramas de muchos de ellos. Sí recuerdo algunas premisas de algunas de mis primeras narraciones, pero recuerdo que lo primero que yo vine a terminar fue un relato titulado Dos lunares rojos, y ese relato yo lo llevé a un concurso de la Universidad del Zulia, en Venezuela, de donde yo soy oriundo, y gané un concurso de relato con ese cuento. Ese cuento está incluido en mi primer libro de relatos, Duendes en mi casa, que se publicó en 2010. Y por supuesto, eso es consecuencia, como ya te comenté, de mis años de lector desde niño y durante la adolescencia. Porque yo de niño y adolescente yo salía rápido del quehacer de las tareas escolares, así que a mí me quedaba mucho tiempo libre. Así como practicaba deportes y también jugaba videojuegos, también le dedicaba el tiempo a la lectura. Así que sí, la escritura vino como una lógica consecuencia de mi afición a la lectura. Así que lo primero eran narraciones, obviamente, muy cándidas, muy ingenuas, ¿no? Yo creo que más que calidad había ilusión, había ganas de empezar a definir un estilo o darle expresión a una voz. Así que sí, creo que por ahí está la génesis de todo escritor, ¿no? Lee, intenta, comete bastantes errores, pule, lleva a concursos y ahí poco a poco va formándose el escritor que uno es, al fin y al cabo. Está promocionando la novela Las Verdades Cuadradas. ¿Cuál es su temática? La temática de Las Verdades Cuadradas tiene que ver con los secretos, las mentiras, las envidias, las animadversiones que se dan dentro de los miembros de una misma familia. La novela Las Verdades Cuadradas es protagonizada por una familia de apellido Cuadrado, de origen colombiano, pero digamos que los patriarcas de esta familia, el abuelo y la abuela de la protagonista, que cuenta la primera parte de la historia, se van de Colombia para Venezuela huyendo de la época de violencia que surgió a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Allí se asientan en Maracaibo, al otro lado de la frontera con la región de La Guajira, al nororiente de Colombia y pues noroccidente de Venezuela, Maracaibo, en el estado Zulia. Allí echan raíces. Allí Gerania y Camilo tienen 8 hijos. Y el tema es que, según la narradora principal, Joaquina, la generación de su madre y sus tíos y su generación, la de los nietos de Gerania y Camilo, han sido víctimas de una maldición que les ha echado una bruja que fue una supuesta amante de su abuelo, y que esa maldición es la que ha provocado la mala fortuna de la familia, las malas decisiones, los amores contrariados, las frustraciones que nos ha llevado a padecer penurias, a sufrir y a pasar por avatares desagradables en la Venezuela contemporánea, que no es un sitio, digamos, idóneo para la felicidad, precisamente. Es muy interesante la trama de la novela. ¿Qué tipo de novela es Las Verdades Cuadradas? Esta trama yo siento que es el resultado de mi condición de inmigrante, ¿no? Aquí en Colombia. Creo que también es el reflejo de la influencia garciamarquiana en mí como lector, ¿no? Estas lecturas que hice de Cien años de soledad y de las novelas previas de García Márquez a Cien años de soledad fueron lecturas que me marcaron mucho. Así que creo que en Las Verdades Cuadradas yo terminé escribiendo un tratado sobre las disfunciones familiares y sobre las disfunciones de Venezuela
que creo que tarde o temprano todo escritor termina escribiendo algo similar. Es decir, todos, así como lo hizo Isabel Allende con La Casa de los Espíritus, como lo hizo Carlos Fuentes con Todas las Familias Felices y García Márquez con 100 años de soledad, todos los escritores en algún momento, tarde o temprano, terminan escribiendo una saga familiar, porque si hay algo que marca y que termina de definir la personalidad de un ser humano es cómo se da la interacción entre los miembros de su clan familiar. Ese es un tema que es muy recurrente en mi obra. En mi obra es muy importante para los personajes protagonistas y secundarios su condición de padres o de hijos o de cónyuges, porque es el nexo humano más delicado, ¿no? Se supone que no hay ni secretos, ni mentiras, ni traiciones entre los miembros de una familia, y sin embargo eso ocurre. Y cuando se dan estas disfunciones, por supuesto que duelen en el alma. Y la familia Cuadrado, la familia que protagoniza mi novela, son un ejemplo de ello. Las Verdades Cuadradas se diferencia de mi anterior novela, Los Hermanos Mayores, en el sentido de que aquí no hay nada relacionado con la temática New Age, ni nada relacionado con la ciencia ficción, ni con la santería yoruba. Aquí más bien lo que ocurre es que se da una narración a ratos mítica, ¿okay?, del pasado familiar, y básicamente hay unos personajes secundarios que tratan de contar su versión, que es un poco divergente con respecto a la voz cantante de la novela, que es la de Joaquina Cuadrado. Esta es una novela contemporánea, tan contemporánea que narra sucesos de 2019, previos al comienzo de la pandemia del COVID-19, que tiene a ratos algo de novela histórica, tiene a ratos algo de panfleto político, tiene a ratos un regusto a diario, a autobiografía y a biografía no autorizada de un tercero. Yo siento que este texto, Las Verdades Cuadradas, es una novela que yo siento que a ratos transgrede el género de la novela, porque hay unos incisos que tienen un tono de guión cinematográfico, que pretenden ser, sí, muy visuales, pretenden dar muchas referencias sobre formas, gustos, colores, de modo que en la novela hay un poquito de muchos géneros, ¿okay?, que yo he leído y que yo he disfrutado, sobre todo como lector, con el paso de los años. La premisa de Las Verdades Cuadradas es básicamente que la protagonista, la que empieza a contar la historia de la saga familiar, es Joaquina Cuadrado, una mujer en sus 30 y tantos, que decide a comienzos de 2019 contarles a sus primos menores y al resto de la familia en general su versión de cómo fueron las condiciones en las que la abuela y el abuelo, Gerania y Camilo, se fueron de Colombia a Venezuela, de cómo fue ella concebida, cómo fueron los amores de su madre, Anaís, y su padre, Joaquín. De modo que ella cuenta una versión muy victimizada, y así empieza a dar pinceladas sobre estos personajes que estarán presentes durante toda la novela, salvo Camilo, que es un personaje referencial y que solamente aparece en los primeros capítulos. De modo que ella cuenta un pasado con el que parece que no todos están de acuerdo en sus matices. Entonces, luego de que en el primer tercio de este tríptico que es la novela, Joaquina cuenta su versión, en la segunda parte de la novela entran el tío Bernardo, el mayor de los hijos de Gerania, de la matrona de la familia. Luego habla Anaís, habla la tía Nuria, habla el tío Sófocles, y todos a su vez cuentan su perspectiva sobre lo que contó antes Joaquina, y básicamente ahí es donde nos damos cuenta de lo difícil que es dentro de un clan familiar ponerse de acuerdo sobre un pasado, sobre la narrativa del pasado común.
Para mí fue un reto inmenso tratar de meterme en la psiquis femenina y tratar de hablar desde el punto de vista tan sensible y tan sensato y con los pies sobre la tierra que tienen las mujeres. En ese aspecto, para mí fue un ejercicio, creo que de los más difíciles en cuanto a la técnica narrativa, porque implicaba tener mucho más cuidado sobre los detalles y afinar el sentido de la observación que nosotros los hombres no necesariamente tenemos en el mismo nivel que las mujeres. Así que tratar de darle a cada personaje una voz definida, y sobre todo a los personajes femeninos, para mí fue un gran reto. Para eso entonces eché mano de mi familia, pues, de mi familia paterna y materna. Así que traté de recordar, escuchando notas de voz de WhatsApp, mensajes, etcétera, la manera en que mis tías y mis tíos se expresan, la manera en que ellos hablan, cómo dicen groserías, cuáles son las interjecciones que usan a la hora de referir cosas cuando algo les impresiona o no les gusta. Así que con ese sustrato de la vida real fue que yo pude más o menos a armar estas voces que conforman la familia Cuadrado, porque en la novela no solamente narra a Joaquina, como te comenté, sino que narra a la abuela Gerania. En otro capítulo habla Anaís, en otro capítulo habla su exnovio Hernán, dando en ese capítulo, por cierto, una perspectiva sobre Joaquina muy diferente a la mujer victimizada que se muestra en los anteriores capítulos. Ese crisol de voces fue lo que técnicamente me dio más guerra a la hora de escribir. Y bueno, todos en general tienen ese componente común. Son personas con un grado de patetismo que los hace terriblemente humanos. Porque cuando cuentan sus historias personales, dan fe básicamente de derrotas, de malas decisiones, de amores contrariados, de tantos avatares de los cuales queda básicamente un regusto a lástima. Y eso es lo que Joaquina, la protagonista de la novela, está llamada a no repetir. Aunque le toca emigrar, aunque le toca buscarse un futuro próspero en otras tierras, separada de su marido, de modo que la novela inevitablemente tiene un factor de patetismo y de lástima como elemento común en ellos, con el que yo pienso que muchos lectores, sobre todo venezolanos, se van a identificar, aquellos que hayan emigrado, que no es necesariamente el público ideal de la novela. En esta novela yo no estoy contándole nada nuevo a un venezolano. Esta novela yo siento que es más para un lector no venezolano que pueda, en las 380 páginas del libro, tratar de entendernos un poquito, porque es que a veces ni nosotros mismos, los venezolanos, nos podemos entender. Ni los venezolanos ni los colombianos mismos, porque en esta trama una buena parte se desarrolla en Colombia, en Bogotá, sobre todo al final, cuando Joaquina decide buscar algo que se le ha perdido para saldar una vieja cuenta del alma. Hay un personaje que aparece de manera transversal en la historia, es la abuela Gerania. Esta es, digamos, una versión muy maracaibera y colombiana también de la mítica Úrsula Iguarán de García Márquez en 100 años de soledad. El clan Cuadrado, que protagoniza Las Verdades Cuadradas, es un clan liderado por una mujer, así como lo hace Úrsula en 100 años de soledad. De modo que este personaje está en todas las victorias y derrotas de la familia. Es el personaje que presiente las desgracias o presiente los reveses que sufren sus hijos y nietos, y quien tiene una participación especial en la novela para aclarar ciertas cosas, para aclarar un misterio que desde el comienzo de la novela se asoma, de modo que su participación no es fortuita ni meramente anecdótica o trivial. Esta mujer octogenaria, con toda la experiencia que tiene en asuntos de familia y de pareja, y bueno, básicamente con la autoridad que da el hecho de
de vivir mucho tiempo y de acumular sabiduría, tiene una perspectiva bien particular sobre el devenir político y social en Venezuela, y sobre la decisión de Joaquina de viajar a otras tierras para buscar algo que, como te dije, puede hallarle solución a un tormento que ella tiene. Podemos intuir que la novela Las Verdades Cuadradas tiene un mensaje para los países latinoamericanos. Mi intención con la novela no es pontificar sobre qué decisiones deberían o no tomar los países a la hora de elegir a sus gobernantes y a la hora de reaccionar ante las acciones de gobierno que vayan en contra de los intereses de sus naciones. Básicamente yo lo que he querido es contar una versión, contar una visión de la debacle venezolana, porque sería muy arrogante de mi parte pretender imponer una última palabra. La novela se llama Las Verdades Cuadradas porque cada personaje en esta historia tiene su propia verdad, así, con 4 lados iguales, con 4 ángulos idénticos e invariables, ¿okay? Y que les impiden sopesar la verdad de los otros. Eso creo que yo debo aplicarlo también a mi rol como escritor. No pretendo decir que países como Perú o como Chile o como Argentina y otros de América Latina deberían aprender del ejemplo venezolano, verse en ese espejo y tratar de no provocar el mismo reflejo. Creo que las decisiones que están tomando los pueblos de Latinoamérica son reacciones, en no pocos casos viscerales, ¿okay?, a las erráticas decisiones gubernamentales, a la corrupción descarada, a la ineptitud descarada, a la violación descarada de derechos humanos. Pero ciertamente el caso venezolano, por ser el tema, ¿verdad?, de una nación rica que ha despilfarrado mucha plata y que ha provocado una migración masiva como no se había dado en muchísimos años en América Latina, creo que es algo que sí, los lectores deberían ver ese ejemplo. No estoy queriendo decir que deben aplicarse fórmulas o no deberían aplicarse ciertas fórmulas que ocurrieron en Venezuela en sus respectivos países. Hasta allá no me atrevo. A estas alturas de la entrevista estoy segura que muchísima gente está deseosa de leerla. ¿Dónde la pueden conseguir? ¿Cómo la pueden obtener? La novela está disponible en su versión impresa, en la primera edición que se imprimió en Colombia. Está disponible en todo el país, en toda Colombia, a través de Librería Nacional, que es la principal cadena de librerías de aquí de Colombia, pero también están otras librerías independientes del país, no solo de Bogotá, la capital, sino de las principales ciudades. También está disponible en Mercado Libre, está disponible en Busca Libre, y por supuesto está disponible en Amazon a nivel mundial en formato impreso, impresión bajo demanda, y Kindle, para quienes les guste leer el formato digital. Esta edición de Amazon es una especie de segunda edición propiamente, que mantiene en su portada la paleta de colores, de bordes rojos, pero la portada es un tanto diferente y la diagramación de la portada un poco diferente. Pero digamos es el texto ya revisado y corregido por mí mismo antes de montar el archivo en la plataforma. Así que con esta oferta del libro en Amazon tratamos de cubrir todo el panorama mundial, para que pues cualquier persona interesada en la novela en cualquier lugar del mundo pueda tener acceso a la obra, a esta edición en español, que también está disponible en Colombia si alguien quiere comprarla en formato digital, pero básicamente es pensando en el público que está fuera de Colombia. ¿Podrías compartir con nosotros cuáles son tus próximos proyectos? ¿Hay alguna novela allí preparándose? De mi parte, los próximos proyectos literarios creo que están más relacionados con el género del cuento. Tengo un par de libros de relatos engavetados. Uno de ellos es de cuentos totalmente inéditos
que fueron reescritos, que fueron repensados a propósito de un taller de cuento que yo tomé con el profesor Jorge Gómez Jiménez, auspiciado, organizado por la revista Letralia. Los otros son cuentos, crónicas, algunos relatos breves que han tenido alguna mención, alguna figuración en algunos concursos, pero que no han sido publicados como un corpus completo en su totalidad. Así que por allí van dos libros de cuentos, y por supuesto espero en este año 2022 retomar una novela que empecé a escribir en el 2016, pero que la tengo ahorita congelada. Tuve que detener la escritura porque es una novela histórica que siento que merece más investigación y merece que yo me empape mucho más del contexto histórico. Es una novela donde va a haber mucho rock and roll, va a haber algo de teoría conspirativa, va a haber algo de leyenda urbana, ¿okay? Y trata básicamente sobre un grupo de amigos apasionados por la música que ven truncado el desarrollo natural de la banda, porque uno de sus miembros parece que es una piedra en el zapato, ¿okay? Para gente muy poderosa, y esa persona es apartada del camino, así que es sacada del juego. Por ahí va la cosa, y no quiero adelantar muchísimo más, solo te puedo decir eso, que la quiero retomar en el 2022, que va a haber mucha música, va a haber mucha elucubración, va a haber mucha novelización de leyendas urbanas, y espero que pueda salir airoso de ella. Estamos por finalizar la entrevista y para mí ha sido muy placentero poder conversar contigo en la tarde de hoy. Te deseo muchísimos éxitos en este año que se está iniciando y esperamos poder seguir disfrutando de tu maravillosa obra. Muchísimas gracias, Eberto. ¿Qué te puedo decir, María? El agradecido soy yo por darme la oportunidad de hablarle a tu audiencia y de poder, comentarles sobre mis libros, sobre mi más reciente publicación, Las Verdades Cuadradas, recomendarles que busquen la obra, la encuentren y la disfruten, ¿no? En la medida de lo posible, a pesar de que sobre todo esta más reciente novela habla de migración, de disfunciones familiares y de temas afines. Es un libro del que mucho puede sacar un lector para edificarse moral, espiritual e intelectualmente. Muchísimas gracias por tu invitación y ojalá se repita la oportunidad. Un fuerte abrazo desde Medellín. Nos despedimos por el día de hoy deseando haber satisfecho las expectativas creadas sobre nuestro entrevistado. Les esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora Perú, por la emisora Vida Fuerte Radio, para una nueva y maravillosa entrevista. Sus preguntas e inquietudes las pueden formular por mi página en Facebook, María C. Sánchez, en Instagram, Sánchez R. María C, y por el WhatsApp 51918-404-705. Les acompañamos como siempre en la dirección el doctor Marco Villafuerte y quien les habla, María Sánchez. Feliz semana, cuídense mucho, los quiero, regresen. Gracias. Hasta este momento te acompaña Mente Fuerte, un programa para fortalecer y desarrollar en armonía todas tus emociones, en equilibrio con la naturaleza y el pensamiento universal.